Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, una producción del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y bueno, el derecho laboral, el derecho al trabajo es un derecho de enorme importancia, derecho social, evidentemente, no solo porque regula las relaciones de producción, las relaciones obrero-patronales, sino por el trasfondo de justicia social que representa, que promueve, y que por lo tanto nos ha llamado a insistir, porque realmente nos ha costado mucho trabajo y ya lo logramos, tener aquí la presencia del maestro Omar Mata Morales, quien es el coordinador de la Comisión del Derecho del Trabajo, y con él hablaremos de la importancia de esta materia y de las últimas reformas que en vorágine se están dando en nuestro país. Mi querido Omar, por fin, bienvenido. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, hablando del derecho laboral, hace un momento platicábamos 1930, de la primera Ley Federal del Trabajo, y atrás de ello, 1917, es esa constitución, para algunos la primera constitución de contenido social en el mundo, y artículo 123 incorporado todo este derecho de los trabajadores, pero ya a nivel legislativo en 1930, y prácticamente hasta 1970, a diferencia de las legislaciones civiles, mercantiles, administrativas, y sobre todo la legislación o legislaciones fiscales que tienen un universo de reformas muy constantes, la materia laboral del 30 al 70 prácticamente, salvo algunas excepciones, no tuvo mayores reformas. Luego, del 70 hasta el 2012, ¿ese sí es? Hasta el 2012. Y prácticamente hasta el 2019, donde pues toda esta reforma que lleva la justicia laboral al Poder Judicial, de las juntas al Poder Judicial. Y ahora pues estamos en un nuevo entorno de reformas de gran calado por el efecto económico que representa, por los beneficios que también representa para los trabajadores. Y bueno, eso quisiera, Omar, que nos pudieras platicar de este nuevo entorno y por qué era tan estática la legislación, no había necesidad de reformas, y ahora por qué esta nueva dinámica. Sí, mira, realmente no es que no se necesitaran reformas, México estaba dormido en ellas. Mucho tiempo estuvo muy atrasado en términos de jornada laboral, de descanso, de vacaciones. Hay otros países que son infinitamente más avanzados que nosotros, les estamos copiando. Por ejemplo, Colombia y Argentina son un referente del derecho laboral. Te hablo porque es muy diferente el derecho laboral de nosotros como Latinoamérica, el derecho, por ejemplo, de Estados Unidos, pero se ha venido empalmando, se ha venido mejorando. Muchas presiones se dieron de reforma por la firma del TEMEC, que prácticamente Canadá y Estados Unidos nos dijo, ¿saben qué? O van a reformar sus leyes, o se hacen más humanas, o se van para atrás. Entre ellos la libertad sindical. Claro, ¿no? La libertad sindical era toda o el derecho colectivo del trabajo era todo una simulación. Sí. Y entonces nos hicieron modificar precisamente la libertad sindical, la negociación colectiva, la judicialización de la junta local, y hubo un centro de conciliación que es un paso previo a demandar. Ha sido muy exitoso. Y ahorita están en carril muchas reformas que son muy importantes para la protección de los trabajadores. Mencionabas Estados Unidos, y lo desconozco por completo, por eso te pregunto, ¿qué es más protector, el régimen en México o el régimen norteamericano para el trabajador? Es muy diferente. Como derechos, ellos tienen bastantes derechos, son muy avanzados, pero como litigio, ya sabes, allá pueden demandar por cualquier cosa. En Estados Unidos la demanda laboral no se trata de un despido justificado o injustificado, se trata de la razón que tienes para dar de baja a alguien. O sea, como no tienen un derecho escrito, son conductas y antecedentes, las demandas sobre ellos por despido son muy caras y pueden ser por cuestiones laborales, por cuestiones sexuales, por cuestiones de racismo,
por cualquier cuestión que impidan tu trabajo. Entonces, pero también existe este principio de interpretación favorable para el trabajador como en México. Sí. ¿Y tribunales también especiales del trabajo? No se hay unos tribunales especiales en algunos estados grandes, pero en la mayoría son generales. Son generales. Muy bien, regresando a México, entonces no es que no hubiera necesidad, sino que estaba, como tú lo dices, dormido. Quizás el tema del corporativismo, el tema de la filiación y el control de los sindicatos por el gobierno. Y llegamos entonces al 70, esta época del inicio del gobierno de Echeverría. ¿Y qué cambio hubo del 30 al 70? Sobre todo de estructuras sociales, el Infonavit, la creación del IMSS, la creación del capítulo procesal de la Ley Federal del Trabajo. Ya en 2012, hubo la primera reforma importante. Se topó los salarios caídos a 1 año y después aplicó un interés, pero es un interés muy leve. Lo que antes era los salarios caídos, una cuestión muy fuerte. Sí, una bola de nieve. Fuerte, una bola de nieve totalmente. Realmente fue lo que se modificó, la gran reforma del 2012, del 1 de diciembre del 2012. Y ahora tenemos la reforma del 1 de mayo del 2019, en donde se judicializa la Ley Federal del Trabajo y se dan unas reformas importantes. Y en esa reforma de los salarios caídos, realmente había casos de empresarios y microempresarios, claro, particularmente, que perdían todo su patrimonio, ¿no? Sí, las empresas tronaban por un juicio laboral mal llevado. Por el otro lado, el derecho del trabajo era muy lucrativo, ¿no? Teníamos abogados y no abogados, porque no necesitaban cédula. En el 2012 también nos pidieron cédula obligatoria para litigar materia laboral. Había abogados y no abogados que ganaban asuntos millonarios. Y luego un mundo muy cerrado. Sí. Incluso llega alguien a litigar esas materias, y si no eres de ese, no sé si todavía sea así, pues, pero en un tiempo se había un poco. Y era este civilista, claro, y te identificaban, te señalaban y te trataban con cierto desdén porque no eras del equipo de los laboralistas. ¿Eso existe todavía? No, ya se abrió más. Ya se abrió más. Ya se abrió más. Hay muchos civilistas, muchos mercantilistas, hasta penalistas, me atrevo a decirlo, que como creen que el procedimiento oral ya lo controlan más ellos, se han animado a entrar al medio laboral, pero bueno, tampoco han dominado la materia. Es lo que no entienden, que sí, a lo mejor ya están familiarizados con el procedimiento oral, pero no con la materia laboral. Y en ese sentido, es una impresión personal, que quisiera que me la confirmaras, el tema de ser abogado del trabajador y abogado del patrón es mucho más complejo y riesgoso ser abogado del patrón, ¿no? Por ahí decían en un dicho que teníamos en la junta de que por trabajador demanda y no te mueras y algún día te va a llegar el dinero, ¿no? Porque realmente inclusive juicios que se iban solos, sin que compareciera nadie más por el abogado, nada más presentar la demanda, se podía ganar, porque toda la carga procesal es del patrón. Sigue siendo muy riesgoso. Por el despido, las prestaciones y todo lo que ello conlleva. Y en temas de lealtad procesal, existe, y en su caso existió, y en su caso sigue existiendo, pues esas demandas donde se inflan, se inventan salarios que no corresponden a la realidad, y que, bueno, eso hablaba de lealtad procesal. Mira, ¿sigue siendo algo recurrente o no lo es así? Afortunadamente ha mejorado mucho. Se ha visto más conciencia social y sobre todo como es poder judicial y los asuntos llegan más rápido ante una persona, ya le interesa. La junta era papel, te decían, oye, yo gano 30,000 pesos y soy una ama de casa sin ser peyorativo. Y dices, ¿cómo ganas 30,000 pesos, no? O sea, es imposible que los ganes. Y se apoyaron también en muchos criterios. Hay criterios sobre horas inverosímiles, que antes te decían los trabajadores que elaboraban 5 horas diarias y dices, espérame, 8 legales y 5 extraordinarias, pues casi dobletas jornada, ¿a qué horas duermes? Luego decían, no voy al baño, no como,
no tengo día de descanso semanal, día de descanso obligatorio, pues no eres Robocop, no eres un trabajador. Y salieron muchos criterios que te decían, aléjate del resultado formal y aprecia la conciencia. También en cuanto a salarios, había gente que decía, reclamo mis salarios porque hace 6 meses no me pagan. ¿Y de qué vivías? Por todos tenemos una forma de subsistir. A menos que acredites tener 2 trabajos, no es posible que soportes que no te paguen 5 o 6 meses. Aún y con la presunción o la interpretación favorable del trabajador, sí, aún claro así esos criterios. Aún así esos criterios han ido reformando lo que conocemos como procedimiento laboral y se han apartado de la razón. Hay demandas que te dicen, te reclamo aguinaldo de 10 años, vacación de 10 años, diferencias salariales, horas extras. Pues espérame, no te creo que es posible y te dicen los criterios, aléjate del resultado formal y vete al resultado práctico y resuelve así. Y los jueces han ido haciéndolo, ¿eh? Ya no es tan fácil mentir en demandas, sobre todo los trabajadores que se dedican a defender los abogados que se dedican a defender trabajadores, ya le han bajado un poco su inflación, que decían de las demandas. Pero no han tenido sanciones. No han tenido sanciones, pero los jueces están muy duros, les reclaman. Inclusive yo he visto a muchos en audiencias presenciales, les dicen, oye, no me infle la demanda, si interrogo al trabajador, me está acreditando la demandada y si hay ciertas pruebas, yo mismo te voy a denunciar. Muy bien. Y pues le han bajado su... Pues entonces entramos por ese lado de las reformas y en el 2012 entonces quizás la reforma más importante es la que topó la de los salarios caídos. Así es. Y la cédula. Y la cédula, la profesionalización de la justicia. Fíjate que yo creo que ha habido recortes de abogados. El primer gran recorte fue el 2012. Dijeron, tienes que ser abogado, tienes que tener cédula. Realmente muchos abogados hacían concha, por así decirlo, en cuanto a titularse, en cuanto a sacar su cédula, porque para ellos era más importante estar trabajando, no la necesitaban. Cuando hubo la primera amenaza de esto fue en el 2019, por así decirlo, hubo una iniciativa de unos diputados y a partir de 2019 todo el mundo se empezó a titular. Todos los que habían estudiado la carrera. Los que no habían estudiado la carrera, no hubo como, algunos se metieron a estudiar, algunos otros decidieron retirarse y fue el primer recorte. Y además de sentido común, claro. Más bien era increíble como en materia penal poder ser defendido por una persona de confianza cuando sabe por medio de tu libertad, debe ser el contrario, ¿no? Totalmente. Ya para el 2019 se dio la reforma en la que se judicialización. En 2012 la obligación de ser abogado con cédula profesional en ejercicio. Y el tope de salarios caídos. Y el tope de salarios caídos a 12 meses en materia de salarios caídos. Así es. 2019 entonces, de esa justicia de la Junta de Conciliación y Arbitraje en sede del Ejecutivo. Antes de que nos platicas el paso al Poder Judicial, ¿por qué nos platicas cómo funcionaba, cuál es el entorno, claro, si llegó a funcionar y si después, pues por el cúmulo de trabajo y la falta de presupuesto, esto se descompuso, pero en el inicio esta idea de una junta tripartita, representante patronal, de los trabajadores y del gobierno, ¿cómo funcionó y qué sucedió? Mira, yo empiezo a trabajar en esto en el 2002. Me tocó la Junta Federal y la Junta Local. La Junta en el estado de Jalisco, la famosa Junta ubicada en Humboldt número 100. Ahí empecé a trabajar y a hacer mis pininos en materia laboral. Y antes se decía que era de plano una jungla. Una selva. Iba gente armada, veías gente, eso nos platican que había gente armada, tanto con pistolas como con cuchillos, con navajas. La cuestión sindical sí se negociaba y era una jungla. Por eso tiene tan mala fama la cuestión laboral, porque dicen, oye, ahí es una bola. Me decía, me acuerdo mi hermano que es abogado, me decía cuando empecé a actividad laboral, vas al COA saludos a don Alfredo, excelente civilista, don Alfredo Mata. Y nos decía, es la cueva de Alibaba y los ven muchos ladrones, porque no son 40, pues son mucho más. Pero es un callejón cerrado, entrar a la junta. Y sí fue muy complicado. Ya no tenían hojas. Cuando yo empecé, me acuerdo, eran máquinas de escribir mecanográficas, no había computadoras. Y muchas juntas no tenían impresora.
y las que tenían impresora no tenían hojas. Ujú. Entonces tenías que llevar tus hojas y tu papel pasante si Para tu querías asunto. llevarte copia de tu... Sí, claro, a tus audiencias si querías llevarte copias de tu las audiencia actas, inicial, de ajá. las actas totalmente que se levantaban. Bueno, Los notificadores, si acaso traían pluma y a veces no traían hojas, también había que dárselas. Y empezó a mejorar cada vez, se empezó a hacer... ¿estás hablando de los 2000 qué? Del 2002, 2003. Principios de Así siglo. es. Ya en el 2012, cuando te digo que hubo un corte, muchísimos abogados, o más bien litigantes laborales, no abogados, se desaparecieron. Y Y empezaron... que algunos de ellos serían hábiles, supongo, Sí, en la claro, práctica, ¿no? había muchos abogados que después nos enteramos que decías, oye, Alberto Rubalcaba no está titulado, ¿cómo crees? Pues es un abogado exitoso, lo vemos nosotros litigar siempre, es un Y no referente estaba en la materia titulado. y no estaba titulado. Ujú. Muchísimos buenos litigantes había de ese tipo que habían aprendido como el derecho laboral, como es cambiar una llanta, ¿no? O sea, acá la cambiaban y punto. O sea, tampoco defendían trabajadores. Oye, y en contrasentido, sin minimizar, y mucho menos desde nuestro colegio, la profesión y la cédula y demás, pero también el tener la cédula, el título, no necesariamente tenías la experiencia. Y Claro. eso me refiero sobre todo a los abogados que litigan todas las materias, todólogos, y bueno, pues no necesariamente tener la cédula y llegar después de 2012 a la Junta te decía alguien habilitado para litigar Sí. profesionalmente y podías generar un gran daño a tus clientes, ¿no? Totalmente, y más cuando vas por empresa, ¿no? Que son las que pierden. Claro. Yo siempre les he dicho, cuando demanda un trabajador y no gana, ok, no ganas, pero no pierdes nada. Y una empresa, si pierde bastante dinero, Sí, y más antes de esa reforma. Ya cuando ahora todos los juicios actualmente son muy costosos, si no los cuidas. Sí, pero a ver, entonces había un problema de equipamiento, había un problema de insumos, se depura en el 2012 con la natural obligación de acreditar el título profesional y la cédula, y va mejorando el ambiente Totalmente. de esa jungla. El ambiente se va de ser un derecho laboral controlado por, vamos a llamarlo, pandillas, se profesionaliza con la cédula, y todos los que nos quedamos en el medio definitivamente tenemos un trato más cordial. Más cordial. Se acaban, yo la última pelea que vi en la Junta, porque había peleas, o sea, literalmente golpes. La última pelea que yo supe de ella debió haber sido como... ¿De abogados o de los trabajadores? De trabajadores y de abogados. Y entre el medio, con personas desconocidas que entraban, ¿no? Y siempre nos apoyábamos entre todos. O sea, el último afán bochornoso que tuvimos, yo creo que fue en el 2010, lo recuerdo muy bien. Fue una pelea que todo el mundo supo, y ahí participaron muchos litigantes. ¿Fue campal? Fue campal. Fue porque me parece que algunos trabajadores llegaron como con su barrio, ¿no? Fue sí, por ellos, y quisieron golpear a un abogado laboralista y todos se metieron. Y entraron a defenderla. Bueno, entonces ahí pero es un gremio solidario. Totalmente. Y no importa si estén dado el patrón del trabajador, como debe ser, son solidarios como abogados. Ahorita ya no existe nada de eso. Con la reforma que hubo en el 2019, entró gradualmente por estados de la República. Y en esa reforma, tú nos lo has dicho también, el tema es, se saturó, mejoró, pero siguió saturada la Junta, las juntas, y aún así tardarán mucho tiempo en extinguirse porque tienen una cantidad de trabajo extraordinaria de trabajo, ¿no? Unos 4 o 5 años para que acabe. El secretario del Trabajo tiene como proyecto eso, terminar con el rezago. Y que es una ventaja que el maestro Ricardo Barbosa sea un especialista en materia laboral. Hace mucho no teníamos un verdadero especialista. Incluso llegó a haber secretarios del Trabajo que no eran abogados, ¿no? No, y presidentes de la Junta, ¿no? Presidentes de la Junta sí eran abogados. Nos mandaban, siempre éramos como que la coladera. Como cuando ya no tenían dónde poner a personas que apoyaron las campañas, ahí al último. Era el lugar en donde iban a dar. Entonces llegamos al 2019 con unas juntas saturadas,
y dentro del Poder Ejecutivo. Una buena reforma, creo que lo es, que lo haya llevado al Poder Judicial, un cambio de paradigma. ¿Y cómo lo tomaron los laboralistas? Porque para los que no somos laboralistas, que la justicia se venga al poder, esté en el Poder Judicial, nos parece lo más natural. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Muchos litigantes laborales no han ido a los juzgados, no quieren ir. Muchos de estos grandes amigos han dicho, ya por la edad, otros porque no quieren, nos dicen, ¿sabes qué? Yo acabo aquí en la junta, se cierra la junta y se acaba mi correo. Creo que es lo que pasó un tanto con los penalistas, muchos penalistas de Procuraduría en aquel entonces, y cuando se instaura el proceso oral, que es mucho más profesional, mucho más técnico y mucho más demandante, que tienes que argumentar de frente al juez y resolver en el momento, pues muchos dejaron prácticamente de ser abogados. Así es, hubo un corte. Entonces fue lo mismo acá. Fue lo mismo. Y bueno, creo que el éxito, y estoy hablando de algo que creo porque lo he escuchado de los laboralistas y especialmente de ti, creo que el éxito que se busca, que creo que lo está teniendo, pero que se busca, es a partir de, como tiene que ser, que sea la menor cantidad de conflictos los que lleguen al proceso. Sí, así es. Y para entonces el gran paso que está funcionando muy bien, que nos explicó, invitado por ti, en un desayuno técnico mensual del colegio, el magistrado ahora Enrique Flores, fundador, creador, que nos platicó cómo de la nada fue creado el Centro de Conciliación. Eso es lo que está funcionando. ¿Nos puedes hablar del Centro de Conciliación? Sí, claro que sí. Es una autoridad que todavía depende del Ejecutivo, pero se han visto muy profesionales. Hacen exámenes por oposición, cada algún tiempo o les reafirman el nombramiento o se lo revocan y entran nuevos conciliadores. Cada vez hay más conciliadores. Y sí, nos platicaron algo que proyectaron desde un principio. Para empezar, sí, el maestro hizo un excelente trabajo. Sí. Porque los centros de aquí, además de estéticamente ser de los más bonitos, es de los más funcionales, más tecnológicos y mejor preparados. Y con una gran pasión, sí, ¿no? Lo hizo muy bien. Incluso y se ha visto. Aprovechando el uso de la tecnología digital. Otra notificación después de sacar tu cita vía electrónica en las empresas. Como nos citan muy seguido, podemos ya tener acreditado nuestra personalidad mediante poderes que ya están escaneados, ya los tienen ellos, si así es tu deseo. Y además supongo que con metas, y si no con metas precisas, pues yo supongo que sí, pero no lo sé, sí con una mística, con una vocación de realmente alcanzar el convenio. No es, yo sé que en la materia laboral siempre ha sido importante llegar al acuerdo, pero lo quiero contrastar con la materia, por ejemplo, en el juicio oral mercantil, que una de las fases de la audiencia preliminar justamente es la etapa de conciliación, es mínima, pues, en las juntas de conciliación, cuando se llega a este acuerdo. Te decían, ¿ya platicaron abogados? No, vámonos. Lo que sigue. ¿Algún acuerdo? No. Conciliación y los que te preguntaban. Porque los que en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo sí procuraban conciliar. Pero no era obligatorio. O sea, te llegamos citatorio de la Procuraduría y no interrumpía la prescripción. Entonces mucha gente ni siquiera llegaba. Y quienes llegaban, el patrón no iba, porque pues, los abogados teníamos otro sistema de trabajo y muchas veces no alcanzábamos por tiempo. A menos que un trabajador te citara y tuvieras mucha intención de arreglarlo o mucho interés. Entonces no había un esfuerzo conciliatorio. La etapa conciliatoria siempre se planteó en las audiencias como primera etapa, pero como te digo, te decían, ya conciliaste, y quien lo decía. Oye, y además en eso que solo se podía ver en el mundo de la Junta local, yo creo que de conciliación y arbitraje, un solo abogado desahogando 3, 4 audiencias a la misma hora. Y los litigantes apareciendo también, y firmando. Yo, por ejemplo, llegó a haber tanta confianza en los abogados en ese tiempo, tengo que decirlo, que yo te decía, oye, Alberto, tengo otra audiencia. ¿Puedes, por favor, contestar la demanda por mí? Aquí te la dejo. Sí, claro. Sí, reproduzco en todos sus términos. ¿Y cuántas hojas? 40 hojas se contesta la demanda entonces tenías... Sin haberla visto ¿no? siquiera. Porque tenías 4 audiencias al mismo tiempo
y los funcionarios también. Entonces, O sea, con el don de la ubicuidad ustedes. así es. Entonces, ¿qué es Que ahora ya no se puede. ¿qué es lo que pasó? No se puede. ¿Qué es lo que pasó con el centro de conciliación que se planteó como un embudo? Nos dijeron desde que empezó. Pero muy profesional. Claro. Dice, me empiezan así, va a haber miles de trabajadores quejándose, tenemos que sacar mínimo a la mitad de esos ¿Y trabajadores. cuántos están sacando ahora? La verdad, sí están conciliando bastante. Uh-huh. Ya hay algunos que no quieren, de plano a las partes y llegan con una Que además actitud el de que hecho no quiero. de que no exista ya abierto aquellos salarios caídos, pues ya también es un aliciente claro. para llegar a un acuerdo mejor, ¿no? No, y ahorita las conciliaciones pueden durar 1 hora. ¿Qué tal? Hay unas que se extienden tantísimo que los conciliadores O sea, se ponen sí se empeñan. y te dicen, déjame hablar con el trabajador, salte por favor empresa, qué nos bien. salimos. Salte se quedan abogado con el también. trabajador, ok, ahora salte tu trabajador, déjame al abogado de la empresa. Y sí le ponen mucho empeño. Qué bien. Bastante empeño. Oye, y ahora en sede judicial, ¿cómo está funcionando la justicia laboral en sede judicial? Sí, en la conciliación no hay un arreglo, salvo excepciones que no están obligadas a conciliación, como por ejemplo, cuestiones si fue un despido por razones de género, de raza, si está embarazada la trabajadora, por cuestiones de acoso sexual, se pueden saltar la conciliación y ir directamente al juzgado. ¿Pero pueden llegar a la conciliación o no si pueden? Ellos quieren, sí. Si ellos quieren, sí. Si ellos quieren, sí, pero no es obligatoria. Pero ya el proceso ha sido profesional, ha estado a la altura de los jueces, el juez. Los jueces, de todos modos, siguen muy conciliadores, muchísimo. A mí me ha tocado asuntos que realmente he visto que levanten porque Omar y Alberto de plano nos quieren arreglar, y entre la plática que hacen y se van acercando a las partes y ha servido mucho. Entonces ha sido una gran mejoría la justicia laboral en Jalisco. La justicia laboral, algunos jueces, muchos colegas se quejan de que los jueces no son unos expertos, salvo algunas excepciones que tienen toda la vida, secretarios, notificadores, algunos jueces sí son laboralistas de toda la vida, por así decirlo. Algunos otros no son nuevos, pero yo los veo que han hecho su mayor esfuerzo, si han entendido la materia, se han puesto a estudiar, se han puesto a... Y en materia de género, hombres empeño, y mujeres. Hombres y mujeres, hay de jueces y juezas, y para mí han hecho un gran trabajo. O sea, su ausencia de a lo mejor práctica o experiencia laboral la han suplido con muchas ganas. Con estudio y se va adquiriendo la experiencia. Se va adquiriendo. Ahora también nos pasaba lo mismo en la Junta. Como te digo, que nos mandaban al presidente que estaba en la Profeco, al que estaba en la Procuraduría, sí, al que pintó bardas, ahí estaba, siempre y cuando tuviera título. Pues entonces siempre nos llegó a pasar lo mismo, pero ahora yo los veo muy bien. Muy bien. Salvo algunas excepciones, todos los jueces se han visto muy bien. Bueno, pues eso es muy, muy grato escucharlo sobre que estén funcionando las instituciones, que esté funcionando el Centro de Conciliación. Pero bueno, 2019, la reforma que lleva al Poder Judicial, la justicia, y de ahí empiezan a venirse reformas importantes. Creo que una de las reformas importantes es que dejar de ser el salario mínimo el factor de indexación de determinadas infracciones y parámetros de las multas y de los derechos y demás de carácter administrativo, porque era una de las razones que se esgrimían para no aumentarlo. Entonces, con la cuestión de las sumas y este aumento muy importante del salario mínimo, pues es uno de los avances que sí se podrían reconocer, ¿no? Así es. Históricamente teníamos un aumento del salario mínimo significativo de centavos, algunas veces de pesos, en salarios mínimos generales y especiales. Subía de 75 pesos a 79, de 79 a 83, y ahorita pues los salarios se han aumentado muchísimo. Algunos economistas te dirán, los estudiosos, que aumentar el salario por aumentarlo como lo han hecho sin haber estudios atrás, se quejan porque dicen, bueno, antes el salario mínimo me ajustaba para estos 3 huevos, para un jamón, etcétera, y ahorita, a pesar de que me lo quintuplicaste, no me alcanza para lo mismo. O sea, me subiste el salario, pero su valor adquisitivo es menor. Sí, pero lo cierto es que en cuestión de valor adquisitivo no hubo un reflejo o un rebote de la inflación. Tenemos todavía una inflación muy
buena, digo, no estará del 1 o 2% como en Estados Unidos, pero pues es de Sí. un dígito y 5 o 6% Creo que es que buena, en ¿no? muchas causas se ha mejorado. Y en ese mismo sentido también la cuestión del abuso que hubo del outsourcing, creo, y digo creo Sí, porque así tú eres es. el especialista, que también fue una buena reforma porque sí privó de derechos fundamentales a los trabajadores, privaba el outsourcing, ¿no? Claro, ahorita sí sigue haciéndose lo que llamamos el outsourcing interno, el El insourcing. insourcing. Muchas empresas grandísimas siguen sin tener a sus trabajadores dados de alta en donde está el dinero. Por tema Por temas de utilidades, del sobre PTU. todo del PTU. Dejan a algunos trabajadores, 2, 3, porque también ya la ley y las autoridades cuando te fiscalizan te dicen, oye, ¿cómo llevas a cabo tu objeto social? Generas muchísima riqueza y no tienes trabajadores. ¿Cómo le haces? Bueno, pero bueno, sí quitaron las outsourcing. De todos modos, ellos están haciendo Sí, fue un cargo de sus avance para ti. trabajadores. Fue un avance muy grande. Y bueno, luego seguimos con ese dinámica ya de reformas que decíamos al principio, del 30 al 70, que 40 años prácticamente sin reformas. Y bueno, entonces empezaron otra serie de reformas, pero yo quisiera que tú nos narraras Sí, cuáles claro. son esas reformas que están o que están en proyecto. Estuvimos dormidos mucho tiempo y se han hecho reformas. Algunas son avances muy grandes, muy buenos, y otras como que no les dan mucho sentido de practicidad, pero en su mayoría bien enfocadas. Tenemos ahorita discutiéndose la famosa ley Silla, que es la que te dice que el trabajador no puede desempeñar su trabajo toda su jornada de pie. Es una cuestión de dignidad. Totalmente, y de salud, porque también van muchos ante el IMSS y han detectado que hay enfermedades que es porque están parados todo el tiempo. Te hablo principalmente de meseros, de los despachadores de gasolina, de dependientes de supermercados, que todo el tiempo están parados. La verdad es que nosotros pues desarrollamos trabajo sentados, pero muchísima gente está parada todo el día. Pero también hay una contraparte que no lo hace posible o congruente esta reforma, ¿no? De la ley Silla, ciertas actividades, ¿no? Ciertas actividades se han ido limitando y pues lo que dicen es rota, darles media hora, 1 hora para que se sienten. Ya quieren hacerlo obligatorio y hay varios proyectos que son importantes. Decías el tema de cajeros, el tema de meseros. Sí, imagínate un mesero sentado, pues cómo va a hacer su trabajo, ¿no? Yo necesito que estés en las mesas y esté llevando comida o ya veo al de la gasolina también sentado trabajando, no puede, tiene que estar parado. El maestro Barrio, no sé si te dio clases, pero tenía una frase que creo que aplica esto, dice él, que el derecho es lógica y sentido común. Y yo creo que la lógica de esto es el descanso, pero si la actividad y en beneficio del propio trabajador exige la dinámica de estar sentado, pues está bien, ¿no? Yo creo que para muchos trabajadores, los que asesoramos ese tipo de empresas, el trabajador en un restaurante sí tiene, en el fin de semana va a estar corriendo. A ver, estamos hablando del restaurante y de los meseros, de esos meseros que están corriendo, que están ganando, corriendo porque buscan su propina, porque ellos limpiaron, montaron sus mesas y llegan a tener ingresos muy decorosos, pero por ahí va una reforma también, me decías, ¿no? Hay una reforma de salarios, porque se plantea ponerle a ese gremio un salario mínimo especial y que se cumpla, porque muchos de ellos también, hablando del tema de meseros, como llega a ser tan, para ellos, contraproducente la reforma. Imagínate tú que le digo a un mesero, oye Alberto, párate, siéntate, media hora no vas a trabajar, no, bueno, espérame, pues, déjame trabajar, claro. Yo quiero ganar mi propina, no, o sea, es el sábado, el domingo, el día bueno. Es como cuando nos decían, oye, no trabaje, quiero trabajar 8 horas, no quiero trabajar ni 1 hora extra. Ok, el domingo no trabajas, no, espérame, es que el domingo sí quiero trabajar hasta 12 horas, si el cuerpo me da, bueno, entonces adáptate, ¿no? Porque no puedo trabajar 8 horas y no pueden todos descansar a tal hora porque se van a quejar. Es la hora buena, por así decirlo. Pero sí, nos están planteando ahorita a esas personas hacerles un salario mínimo y que se respete. Porque muchos meseros están diarios sobre su propina porque no gozan de salario cero.
Pero algunos salario mínimo. Así es. No, ningún. Si hay muchísima en ese. Que no tienen ni salario. No tienen salario. O sea, te piden trabajo y les dices, trabaja así bajo propinas. Pero hay movimientos en Estados Unidos o ideas, por lo menos artículos que llegaron a publicar, que quieren llevar al tema de los meseros como en Europa, donde tienen un ingreso directamente del empresario, pero ahí la diferencia es que prácticamente no hay, la propina no la esperan, es algo completamente... Pero por eso aquí pelean tanto la propina a los trabajadores. Y se enojan y a ti se te hace mal y dices, oye, es propina, si quiero le dejo, si no, no. Y si quiero te dejo el 10 o menos. Es que es un medio de vida. Pues sí, pero esto es complicada la reforma porque ese salario mínimo nunca va a estar cercano a la aspiración de la propina que actualmente reciben los... Totalmente. Y más si son de los restaurantes caros, donde entiendo que si la propina común es del 15%, el 5% es del mesero y el 10% se lo reparte todo el staff. Así es. Inclusive a esos trabajadores los castiga el patrón diciéndole, te descanso el domingo. Vaya. O sea, a ese trabajador lo descansas el domingo y le quitas la mitad de su ingreso. Y en ese mismo sentido de los trabajadores y de los sueldos, platícanos de las plataformas digitales, especialmente los repartidores de comida y los choferes de los Uber y demás, ¿no? Uber, Didi, Rapid, todos ellos no tienen un salario, no tienen seguridad social y vemos cada rato, lamentablemente, que está caído el chofer porque aparte le exigen rapidez. Les exigen rapidez en la lluvia, en el sol, todo. Entonces, es una condición ellos inhumana, ganan de lo que les da la plataforma y de lo que... Y trabajan 12 horas. Y realmente, los mismos restauranteros te lo pueden decir, la plataforma les cobra muchísimo y a los repartidores les da muy poco. Entonces es una buena reforma. Totalmente, es una buena reforma reforma social. Es una reforma. Y en ese sentido, no es la reforma, pero no es algo parecido con la cuestión de la relación de los taxis, del chofer, que no es una relación, bueno, no la manejan, creo que sí es, pero no la manejan como una relación laboral con el propietario, que al revés, están pagando una cuota diaria y están desprotegidos. Y el día que deciden descansar o que no pueden trabajar, ya amanecieron con una deuda de 300, 400 pesos de la liquidación. Nosotros tuvimos muchas demandas en materia laboral de los taxistas. Muchísimas demandas. Ahorita ya creo que sí es una relación de trabajo totalmente. Sí es una relación de trabajo en la que ellos solos producen su salario, se lo ganan, pero al final se quedan con un salario. Y hay una subordinación, patrón. Claro. Totalmente. Fíjate que yo crecí cuando inicié esto en el 2002 que te platico, sí aplicaba eso de la subordinación, o sea, el don de mando de una persona y el deber de obediencia de otro. Eso nos enseñan que es la subordinación y es la única que te da lo que es la relación de trabajo. Para que haya trabajo tiene que haber subordinación. Y ahorita hay muchísimos trabajos que no se necesita subordinación. ¿Y hay relación de trabajo, por ejemplo? Por ejemplo, los trabajos a domicilio. O sea, yo tengo ahorita, me consultó un trabajador un asunto, trabajaba para una empresa norteamericana y me dice, yo me reporto con un alemán, me reporto con un canadiense y con un chino. Y todo lo hago en mi casa. Nadie me dice cómo hacer mi trabajo. Yo visito las sucursales de supermercados en donde están nuestros productos, veo que se monten los staff, le propongo al supermercado que tenga que hacer, y él trabaja como quiere, cuando quiere, el horario que quiere. Tiene un proyecto que cumplir. Tiene un proyecto que cumplir totalmente. Y nadie le dice cómo hacerlo. Es un freelance, pero es un trabajador. Sí, es un trabajador totalmente. Pero él dice, no hay alguien que me esté diciendo cómo hacerlo. Si algún momento no reporto, ¿qué hago? O no reporto los negocios que cerré, cómo lo hice, las empresas que visité, pero mi reporte los hago cada 20 días. O sea, en 20 días él no está bien si se conecta, si no se conecta. Digo, son gente que trabaja mucho, claro. Que se conecta temprano y se desconecta tarde a las 11 de la noche. Decía, yo ya me quiero desconectar. Y que viven en otros países, americanos totalmente. Viviendo en la Condesa. Porque decían, la contratación, las órdenes, inclusive un despido, es por teléfono o por WhatsApp. Y ahí los temas de jurisdicción. No conozco siquiera. Y entonces la jurisdicción. Obviamente es donde él presta su servicio, que es en México.
Pero yo, por lo regular, en una demanda, nosotros los laboristas decimos, a mí me contrató Alberto, me da órdenes Alejandra, me despido fulanito de tal, aquí él dice... Pero si esa empresa alemana que tú trabajas en home office en la Condesa, pues ¿cómo materializas un laudo? ¿Ya no es un laudo? ¿Ya es sentencia o sigue siendo laudo? No, sigue sentencia. Bueno, ahorita la Junta se quedó sacando el rezago, ya no recibe nada nuevo, pero... Pero en ese caso, te digo, un trabajador que vive en Chapultepec o en la Condesa de México y trabaja por una empresa alemana y envía los informes a California o a la India. Él le reporta a Mr. James y ya ves que hay un conflicto, se manejan en un solo apellido y no sabemos si existe. Pero en ese conflicto, el juicio es aquí. Sí. Pero ¿cómo lo materializa si materialmente no tiene nada en México la empresa? Pero la empresa tiene cuentas. Tiene cuentas aquí. Tiene su matriz aquí y tiene muchísimos trabajadores aquí. Tiene un registro patronal, un domicilio, el domicilio del que ellos mismos hacen cargo. Bien, y avanzando en ese tema, la semana de 48 a 40 horas, que es en este momento una de las discusiones importantes en los foros que me ha tocado ser testigo, todos los empresarios dicen que está muy bien y lo que piden es gradualidad. Y también los empresarios del campo dicen, pues igual, sentido común, decíamos en ese momento, pues las plagas, las lluvias, los fenómenos meteorológicos no admiten determinado descanso de tales días porque la naturaleza no los reconoce. ¿Cómo está ese tema? Mira, yo creo que se tiene un porcentaje de los estudios que manejan que más del 40% de los mexicanos ya laboran 5 días. Por ejemplo, nosotros, todo el ámbito profesional. Y hablando de porcentajes, Omar, ¿y qué porcentajes ganan el salario mínimo? Muy pocos. Muy poco, muy ¿no? muy pocos realmente. Y pues te digo muy pocos porque también hay que hablar como es, se maneja una doble nómina siempre. Hay muchos que en la teoría sí te manejan el mínimo, pero por fuera... Para defraudar el Seguro Social y pagan por separado. Y a las autoridades hacendarias. Hay mucho pago por fuera. Pero realmente que el trabajador gane el mínimo, yo calculo que debe ser sobre el 30% de personas o menos afortunadamente que lo ganan. Muy bien. Entonces, nos hablabas de la semana de 40 horas. Yo te interrumpí para preguntarte qué porcentaje ganan el salario mínimo. Así es. Tú ya habías señalado, pues dices que es un porcentaje menor, y señalabas que en el mismo sentido también hay muy poca gente, o es un 40% que ya trabaja 40 horas, ¿no? Yo creo que más. Yo creo que un 40% trabajamos de lunes a viernes. Sí hay muchos trabajos en los que definitivamente, como bien lo señalas, te piden los 6 días de trabajo y 1 de descanso. Ahorita se plantean 2 días de descanso, 5 de trabajo. Pero sí es necesaria la gradualidad, sobre todo para el microempresario. Totalmente, los empresarios. Y la adecuación para esos trabajos especiales. Cuando le digas al trabajador, hay algunos que trabajan empresas 7 días a la semana. Claro, rotan a sus trabajadores para darle descanso, pero ahora les estás pidiendo que roten 2 días más. Entonces, sí se les hace muy complicado. Cuando trabajan los 7 días de la semana, los rotan para darles su día de descanso y ahorita resulta que tienes que darles 2 días de descanso. Muy bien. Es un tema complicado, es un tema para que ellos se organicen para analizarlo. Muchas personas ya... Y de gradualidad, que es lo que se pide. Y de gradualidad. ¿Hay algo más en la agenda legislativa laboral? Hay algunas cuestiones, sobre todo con las mamás trabajadoras, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que me dicen hay muchos trabajos en donde el hombre y la mujer hacen exactamente lo mismo, tienen exactamente la misma responsabilidad, mismas obligaciones y se le paga más al hombre. Claro que es menor, se ha ido erradicando, pero todavía lo hay. Y también una igualdad salarial de esa brecha en hombres y mujeres. Tenemos, ya dijimos, recapitulando, la ley Silla, el trabajo en plataformas digitales. La semana, los días de descanso, los días de trabajo. Yo creo que son las reformas que ahorita están... Y que son muy importantes porque impactan económicamente al patrón y que impactan en un beneficio justo para el trabajador. Y otro tema, ya para concluir, Omar,
¿Cómo está el ambiente laboral? Quiero decir, ¿están ocupándose la demanda de trabajadores? O dicho de otra manera, ¿los patrones están encontrando trabajadores para sus empresas? ¿O hay escasez o hay mucha rotación? ¿Qué sucede? Hay escasez de trabajadores, lamentablemente, en trabajadores del campo. Hay tequileras que me dicen, no encuentro agaveros, porque todos trabajan con los grupos criminales. Sí. Los tienen controlados y no hay gente de campo. Yo les pago IMSS, les pago caja de ahorro, fondo de ahorro, salario competitivo, pero nunca voy a competir contra lo que les ofrece el crimen organizado. Y en campo realmente se pelean los campesinos. Sabemos que, te hablo de las tequileras porque nos hablan de que ellos tienen que levantar su agave si no se echa a perder. Y tienen un lapso para levantarlo y no encuentran quien lo haga. Y otro fenómeno que se ha dado en ese aspecto es que hay algunas tequileras que no tienen casi trabajadores, o sea que solamente embotellan, que tienen contratados a muchísimos trabajadores agaveros. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen a la gran tequilera, te presto trabajadores, totalmente ilegal, si me vendes el agave. Vaya. Y en este precio. Así es, porque no hay trabajadores que te los levanten. ¿Y en la industria que no es del campo hay escasez? ¿Hay problema? No, realmente no hemos tenido problema, no hemos habido problemas. Solo en campo, te hablo de uno, pero también para maiceros, para limoneros, berries, que están muy fuerte, para mangos, para todo lo que es cuestión de campo. Es muy complicado y ahorita también con los trabajadores que van a ganar el mínimo, por eso te digo que no hay tantos que ganen, pues no van a trabajar porque prefieren no estar trabajando y cobrando la beca del gobierno federal, sí, claro, que ir a trabajar. Pues sí. Digamos pues que en tema de justicia laboral es un buen momento. Es un buen momento y de muchos cambios. ¿Alguna reflexión final, maestro Mata? Que las reformas son necesarias, son importantes y la justicia laboral ha mejorado paulatinamente. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en La Toga, en este programa del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, donde hoy recibimos al maestro Omar Mata Morales, y gracias también a la licenciada Alejandra González, productora de este programa. Hasta pronto.